Han funado a Rayo, tío. Yo quiero ver la funación por redes sociales, porque, a ver, la de Chocas es bastante obvia, ¿vale? Luego hablaremos también lo de Pitingo. Pero quiero ver la funación a Rayo, porque han funado a Rayo. Creo que los discapacitados deberían buscarse la vida en una sociedad liberal y no deberían recibir ayuda de nadie más. Pero ¿realmente he dicho esto en algún momento o más bien estamos ante la enésima manipulación de algunos grupos de izquierdas para atacar sin fundamento las ideas del liberalismo? Comprobémoslo. Pues Ramón Gallo, tío. En los últimos días se ha viralizado por las redes sociales el siguiente extracto de un debate que mantuve con Juan Carlos Monedero en octubre del año 2017. El debate de Monedero, tío. Lo que es justo. El debate de Monedero, el de yo no tengo que hacerme puto responsable de tus genes. O lo que es injusto depende de lo que hacemos o de lo que no hacemos, no de lo que es, no de lo que nos viene dado. Lo que nos viene dado por genética ni es justo ni es injusto, es algo que queda fuera del ámbito de la justicia. Y por tanto no podemos vulnerar los derechos reales de las personas por una cuestión arbitraria, accidental, como es la carga genética que tenemos cada uno de ellos. Que tú no seas responsable de los genes que te han tocado no me hace a mí responsable de los genes que te han tocado. Y por tanto yo no estoy subordinado o no quedo subordinado a tus preferencias, ni mis derechos se deben ver conculcados por el hecho de que tú hayas tenido, por decirlo así, buena o mala suerte en la lotería genética. O buena o mala suerte en el entorno social en el que hayas vivido. ¿Y por qué se han viralizado estas palabras? Pues porque desde determinados sectores de la izquierda, o más bien desde la extrema izquierda, se ha dado a entender que por estas palabras me estaba refiriendo a la situación que dentro de una sociedad liberal deberían ocupar los discapacitados. Por ejemplo, el movimiento Spanish Revolution ha publicado una noticia donde en el propio titular leemos: las sádicas palabras de Juan Ramón... Spanish Revolution. Chicos, pasarme el tuit de Spanish Revolution donde están pidiendo dinero para financiarse, por favor. Necesitamos dinero, no llegamos a fin de mes. Esto es tremendo. López Rayo, se les ve bastante informados. Le importa a dos cojones que te mueras, no quiere pagar impuestos. Esto entre comillas, como si lo hubiese dicho yo. Dos cojones que te mueras. Las egádicas palabras de Juan Ramón Rayo, le importa a dos cojones que te mueras. Sí, efectivamente, aquí lo que están intentando dar a entender en este titular es que Rayo, ¿vale? Habría dicho esto: me importa dos cojones que te mueras, no quiere pagar impuestos. No quiere pagar impuestos. Esto entre comillas, como si lo hubiese dicho yo, cuando yo no he dicho nunca tal cosa. Pero bueno, lo entrecomillan porque consideran que es un resumen fidedigno de mi intervención. ¿Y en qué fundamentan que esto es un resumen fidedigno de mi intervención? Pues de entrada en un tuit, que es el que se hizo eco y el que viralizó más el vídeo, de José Vico. En este tuit se puede leer: escuchad con atención lo que dice Rayo. Si te toca una discapacidad, es decir, que yo he dicho que si te toca una discapacidad, él no tiene la culpa. Así que te buscas la vida. Es decir, que según José Vico, yo he dicho que si te toca una discapacidad, te tienes que buscar la vida. Bien, imagínatelo de ministro de Economía. Y esto, aunque no lo digan, lo piensan muchos neoliberales. Y a partir de esta contextualización de cosecha propia que efectuó José Vico, pues otras cuentas de izquierdas ya se hicieron eco, avalando que evidentemente yo me estaba refiriendo a los discapacitados. Por ejemplo, el actor David Pareja comparó mis palabras con un cartel nazi en el que se invitaba a practicar la eutanasia involuntaria a los discapacitados. Y a su vez... Pareja es muy tonto, ¿eh? Es muy tonto. Dentro del límite de lo tonto que puede ser una persona, David Pareja va para las Olimpiadas, ¿eh? Claramente está metiendo papeletas ahí día a día, trabajando duramente en ello. Y mira que he coincidido alguna vez con él. El periodista entrópico, tal como se define él mismo, de La Marea, Dani Domínguez, fue el que puso el tuit del que luego se hizo eco el titular de Spanish Revolution. Rayo, me importa dos cojones que te mueras, yo no quiero pagar impuestos. Y bueno, a partir de aquí, como os podéis imaginar, una ristra de cientos de insultos y descalificaciones que os voy a ahorrar. Como digo, si uno crea el contexto, Rayo está hablando de los discapacitados y luego coloca las palabras que he pronunciado, evidentemente parece que me despreocupe absolutamente de la situación de los discapacitados. El problema... Mira, ¿sabes quiénes son los discapacitados? El ultraliberalismo creciente es un peligro, son sádicos. Los sádicas palabras de Rayo. Le importa dos cojones. Es que esta gente, tío, que esta gente esté pidiendo a gritos, por favor, que les financie a alguien. La manipulación, tío. Spanish Revolution, entre comillas. Follarse a niños me parece algo muy saludable y todos deberíamos probarlo. Cierro comillas. No, yo nunca dije tal cosa. ¡Nunca dije tal cosa! Que yo no estaba hablando de los discapacitados. Ese contexto es un contexto inventado, falso, manipulado, tergiversado, para poder manipular el significado de mis palabras.
yo estaba criticando una concepción de la justicia de Juan Carlos Monedero, según la cual la misión del Estado debería ser igualar las capacidades de todos los ciudadanos. Y yo le estaba replicando que la igualación absoluta de las capacidades de todas las personas no solo es imposible, sino además indeseable, porque terminaría atacando de raíz la libertad de cada individuo para desarrollar su propia vida sin interferencias continuadas y coactivas del Estado. Pongamos, por tanto, el contexto real a esas palabras, el contexto real que todos los otros han omitido para manipular mis palabras. Para mí una sociedad... Vamos allá. A por ellos, tigre. Me siento como en el último tráiler de Spider-Man. Vamos allá. Se ha filtrado por justa fin. es una sociedad... Momento, alguien ha pasado bits, pero no los puedo leer porque no funciona muy bien esto ahora mismo. Con igualdad de capacidades. Es decir, una sociedad que realmente establezca unas bases igualitarias para todas y todos y que podamos escoger. Y en ese sentido, si queremos realmente, desde mi perspectiva de justicia, tener una sociedad que merezca ese nombre, tenemos que establecer las bases para que todos nosotros podamos tener un mismo acceso a la salud, a la educación, al ocio, a la reflexión. Y desde luego, a mí también me gustaría que todos Sí, a estos de Spanish Involution los conocí en Facebook. Morralla de ciencias políticas de todas las universidades de España, más algún adinerado progre de por medio. Bueno, Spanish Involution, tío, es la cosa más triste del universo. Y además, es que son propagandistas de manual. tuviéramos las mismas capacidades, pero yo no voy a considerar que el concepto de justicia es igualdad de capacidades, entre otras cosas porque ese es un concepto de justicia imposible. Es decir, no todos podemos tener las mismas capacidades, aunque solo sea por cuestiones genéticas. Yo nunca voy a jugar a un... Charlie Yuper. Muchas gracias, hermano. Un talibán blanco. Que el Estado me Vamos proporcione para allá. todos los medios habidos y por haber. No voy a jugar nunca al fútbol tan bien como Cristiano Ronaldo o Messi. Y eso no es injusto, eso es. Y la justicia no se relaciona con las situaciones que vemos. La justicia evalúa las acciones y las consecuencias de las acciones de las personas. Lo que es justo o lo que es injusto depende de lo que hacemos o de lo que no hacemos, no de lo que es, no de lo que nos viene dado. Lo que nos viene dado por genética ni es justo ni es injusto, es algo que queda fuera del ámbito de la justicia. Este es el contexto. No estábamos hablando de discapacitados que tienen imposibilitado debido a su discapacidad ganarse la vida cooperando en sociedad. Estábamos hablando de personas que pueden ganarse la vida, pero que tienen distintas capacidades con respecto a otras. De hecho, en el ejemplo que utilizaba para introducir mi alocución, ejemplo que obviamente ha sido recortado del vídeo que se ha viralizado, comparaba mi capacidad para jugar al fútbol con la de Cristiano Ronaldo o Messi. Salvo que yo me esté considerando discapacitado por no jugar tan bien al fútbol como Cristiano Ronaldo o Messi, debería ser evidente que no estábamos hablando de discapacitados, entendiendo por tales personas que no pueden insertarse, que no pueden cooperar productivamente en sociedad y que por tanto son dependientes del sustento que les puedan proporcionar otras personas u otras organizaciones como el Estado. De hecho, veamos otros ejemplos que puso el propio Juan Carlos Monedero dentro del contexto de este debate sobre la justicia entendida como igualdad de capacidades. ¿Tiene que haber cuotas para las mujeres en la política? Hay gente que dirá, no, ni hablar. Ya, pero es que si no hay cuotas, es que las mujeres no tendrían espacio en la política. Rawls plantea el velo de la ignorancia. Es decir, imagínense a todos ustedes, a todos vosotros, que nos pusieran un velo en los ojos y no supiéramos si al nacer vas a nacer hombre o mujer. Vas a nacer en una familia acomodada o en una familia periférica de una ciudad latinoamericana. Que no sepas si vas a nacer sano o enfermo, blanco o negro. Hombre, mujer, blanco, negro, acomodado o no acomodado, creo que nada de todo esto se refiere a discapacidades. Ni siquiera sano o no sano se refiere necesariamente a discapacidades, porque podemos estar no perfectamente sanos sin ser discapacitados. De hecho, incluso la expresión que utilizo y que parece tan desdeñosa de lotería genética, en realidad es una referencia a la obra de John Rawls. John Rawls, al que se había referido previamente Juan Carlos Monedero. John Rawls, en su libro A Theory of Justice, lo que dice es que el resultado de la lotería natural, de la lotería genética, es arbitrario desde un punto de vista moral. Por tanto, claramente me estaba refiriendo a las ideas que previamente había expuesto y defendido Juan Carlos Monedero a través del corpus ideológico de John Rawls. El debate, por consiguiente, era si el Estado puede arrogarse poderes extraordinarios sobre la libertad de las personas con tal de corregir estas desigualdades naturales que supuestamente originan desigualdades de capacidades a la hora de completar nuestros proyectos de vida. Y mi respuesta era negativa porque lo que hace la justicia es valorar, enjuiciar los comportamientos de las personas hacia otras personas. Si una persona ataca o roba a otra persona, la acción del atacante, la acción del ladrón, es injusta porque genera un daño que la otra persona no tiene ninguna obligación de asumir. Y por tanto, el atacante, el ladrón, tiene que reparar la injusticia causada porque es responsable, su acción es responsable del daño que ha generado.
En cambio, si mañana cae una granizada sobre los cultivos de un agricultor, nos podrá parecer que es una desgracia muy grande, pero no tiene sentido calificar esa situación como injusta porque no ha habido ninguna acción de nadie que haya provocado ese daño. La naturaleza no es un agente que actúe deliberadamente y, por tanto, las acciones de la naturaleza no son ni justas ni injustas, las acciones de la naturaleza son. Eso no significa que debamos despreocuparnos de la suerte que corre ese agricultor, solo significa que los demás no tenemos responsabilidad legal. En inglés hablaríamos de personal liability, para no confundirlo con responsabilidad moral, por ejemplo. Decía que eso no significa que debamos despreocuparnos de la suerte que corre el agricultor. No estoy defendiendo que el agricultor que haya perdido toda su cosecha como consecuencia de un desastre natural, pues que se busque la vida. La sociedad puede organizarse, y para un liberal deberá organizarse voluntariamente, sin coacciones de por medio, para ayudar a aquellas personas que lo necesitan, en ocasiones para ayudarlas de manera mercantilizada, por ejemplo a través de la contratación previa de un seguro contra este tipo de catástrofes naturales, y en ocasiones a través de la ayuda voluntaria de carácter no mercantilizado, por ejemplo a través de la generosidad de las personas hacia el agricultor. Lo que sí estoy diciendo es que el agricultor no podría responsabilizar al resto de la sociedad de su desdicha, no podría decirles vosotros me habéis provocado el daño que he sufrido cuando la granizada ha destrozado mi cosecha, porque los demás no han generado esa granizada que le ha destruido la cosecha y por tanto nadie es responsable, nadie tiene responsabilidad civil sobre el daño que ha sufrido el agricultor. Dicho todo esto, el caso de los discapacitados, al que yo no me referí en el debate con Juan Carlos Monedero, es un caso distinto a los anteriores. ¿Por qué? Porque en todos los casos anteriores las personas tienen capacidad de agencia para cooperar con otras personas, para cooperar con mayor o menor fortuna, pero para cooperar con otras personas y salir adelante a través de esa cooperación social. Sin embargo, los discapacitados, o al menos algunos discapacitados, no tienen ninguna capacidad de agencia para cooperar con otras personas. Y por tanto, la reflexión moral que se haga sobre ellos no puede partir de las mismas bases que la reflexión moral que se hace con respecto a personas que sí tienen capacidad para cooperar productivamente dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, la idea de justicia que estaba exponiendo en mi debate con Juan Carlos Monedero es la idea de justicia de Friedrich Hayek. Para Hayek, la justicia social, la justicia distributiva, es un espejismo. La justicia tiene que ver, como decía antes, con evaluar las acciones de unas personas. Muchas gracias, Melos JD. Vamos allá. Hacia otras personas, no con conseguir, por ejemplo, una distribución de la renta que nos agrade más que otra. Pero al mismo tiempo que Hayek criticaba esta concepción de justicia social o de justicia distributiva, la justicia entendida como hacer encajar a la sociedad en unos patrones distributivos de renta, de riqueza, de estatus previamente concebido. Sebas 3000. Rayo es una metralleta de elocuencia. Al tiempo que Hayek criticaba esta concepción de justicia social o de justicia distributiva, la justicia entendida como hacer encajar a la sociedad. Videazo el de Marta Flitch, muy grande como siempre Sergio. Rayo sexual. René Sánchez 98. Ya llevas aquí 5 meses. En unos patrones distributivos. Casi eres tan anciana como mi señora perra. De renta, de riqueza, de estatus previamente concebidos. Al mismo tiempo, Hayek decía lo siguiente: existe una gran diferencia entre la provisión de una renta para todos aquellos que no pueden subsistir a partir de los ingresos que obtienen dentro de un mercado que funciona correctamente y una redistribución conducente a proporcionar una remuneración justa entendida desde los estándares de la justicia social o de la justicia distributiva. Es decir, entre una redistribución donde la gran mayoría de ciudadanos acepta ayudar a aquellos incapaces de salir adelante y una redistribución donde la mayoría expolia a la minoría por el simple hecho de que ésta tiene más riqueza. Mi crítica en el debate iba orientada a este segundo tipo de redistribución, no necesariamente hacia el primer tipo de redistribución. Pero vamos a ver, es que es mucho más fácil, es mucho más sencillo decir que quieres practicarle la eugenesia a las personas incapacitadas, decirle que... Muchas gracias, Nacho Drag. Es mucho más fácil, tío, decir que quieres meter a los minusválidos en cámaras de gas, ¿vale? Más conveniente, más sencillo, más sangrante, más polémico, más interesante, ¿vale? Que realmente hablarme de que estabas utilizando el concepto de justicia de Hayek para hablarme de redistribución y de las fallas que tiene. Evidentemente, es más una puta obviedad para cualquier persona que sea más o menos crítica y que navegue por redes sociales y que conozca un poco cómo funcionan los pensadores que hay ahora mismo, los grandes referentes, entre los que está, por ejemplo, Juan Ramón Rayo, hablando del liberalismo, como para saber que evidentemente Juan Ramón Rayo, a poco que lo leas, a poco que lo veas, a poco que incluso mires su feed de Twitter, en ningún caso hablaría jamás
¿vale? De tratar a las personas minusválidas como si fuesen estorbos que al no poder practicar o no poder participar de las sinergias sociales y de las dinámicas sociales que se forman en un mercado libre, en una sociedad libre, sean personas que por lo tanto no deberían responsabilizarse nadie de ellas y que deberían de ser dejadas a su suerte o eliminadas. Que es un poco ya la continuación y la forma en la que lo ha terminado de entender todo. Pero es que toda esta gente realmente no está buscando entenderte. Está buscando malentenderte. Está buscando qué cosas puede sacar de contexto, qué cosas puede retorcer, para luego ponerla por sus redes sociales y llamarte criminal y compararte con el señor del bigotito. Y eso es básicamente el modus operandi. Eso es el 24/7 de estas personas. Hacia aquellas personas que no cuentan con capacidad para obtener ingresos suficientes en el mercado, porque ese ni siquiera fue el debate planteado. El propio Hayek, de hecho, se mostraba partidario de una renta mínima de inserción, de un ingreso mínimo vital exclusivamente para aquellas personas que no pudieran cooperar productivamente en sociedad con otras personas. Por ejemplo, en Derecho, Legislación y Libertad podemos leer: se trata del problema de quienes por varias razones no pueden ganarse la vida en una economía de mercado, como los enfermos, los ancianos, impedidos físicos o mentales, viudas y huérfanos, es decir, aquellos que sufren condiciones adversas que pueden afectar a cualquiera y contra las que muchos no son capaces de precaverse por sí solos, pero a los que una sociedad que haya alcanzado un cierto grado de bienestar puede permitirse ayudar. Asegurar a todos una renta mínima o un nivel por debajo del cual nadie descienda cuando no puede proveerse por sí mismo, no para todo el mundo incondicionalmente, sino solo para aquellos que no puedan proveerse por sí mismos, no solo es una protección absolutamente legítima contra riesgos comunes a todos, sino una tarea necesaria de la gran sociedad donde el individuo no puede apoyarse en los miembros del pequeño grupo específico en el que ha nacido. Yo mismo, por ejemplo, en mis libros Una revolución liberal o Contra la renta básica, o en diversos artículos o en diversos vídeos, he defendido que mientras el Estado siga existiendo, cuente con un programa similar a estas rentas mínimas de inserción para aquellas personas que efectivamente no pueden cooperar productivamente con los demás. Podré estar equivocado o no estar equivocado, pero desde luego esa ha sido la posición que... Incluso Rayo, tío, que le están diciendo este tipo de cosas y que le están comparando con alguien, ¿sabes? Con ideas o discursos eugenésicos con respecto a las personas que no pueden valerse por sí mismas y todo este rollo. O sea, Rayo ha defendido no la renta básica universal, pero sí un ingreso mínimo vital para personas que no tengan trabajo, siempre y cuando esto sea acompañado por la búsqueda activa de estas personas de trabajo y demás, y de una formación que pueda ayudarles en un futuro a tener una vida laboral activa. Es decir, Rayo es una persona que en muchas coordenadas del liberalismo y demás, de hecho lo de tibio socialdemócrata iba por Rayo. En ningún caso, en ningún lugar, Rayo estaría defendiendo jamás en ningún universo paralelo, ¿vale?, que a las personas discapacitadas se les dejase tirados en la cuneta, ¿sabes? Es que no tiene ningún tipo de puto sentido, tío. Que he mantenido durante muchos años, y por tanto sugerir que desde mi punto de vista los discapacitados deberían buscarse la vida o incluso, como se ha llegado a hacer, deberían ser sometidos a eutanasia involuntaria es una obscenidad. Es más, aunque yo hubiera defendido, que no lo he hecho, pero aunque hubiera defendido que el Estado no debe ocuparse de estos asuntos, eso no equivale a decir que desde mi punto de vista los discapacitados deban buscarse la vida por sí solos y que los demás debamos despreocuparnos de su suerte o de su desgracia. Que el Estado no se ocupe de algo no significa que no crea que la sociedad no deba ocuparse de ese algo. Me podría parecer un horror moral que el Estado conculque la libertad de las personas, y me podría parecer un horror moral que las personas hagan uso de su libertad para despreocuparse de aquellos que están más necesitados de ayuda. En definitiva, la última campaña de la que he sido víctima hasta el momento en redes sociales, y recalco lo de hasta el momento... A ver, pero la cuestión de todo esto es que da más o menos igual. Es relativamente irrelevante todo lo que pueda decir ahora mismo Rayo. Porque el objeto de una fundación, el objeto de intentar desdibujar, distorsionar o crear un nombre de paja alrededor del liberalismo o de un representante de este, como puede ser en este caso Rayo, va más por la vertiente de intoxicar que de informar sobre ideas que supuestamente para estas personas puedan ser problemáticas. Aunque muchos de ellos probablemente, una vez ya se hayan metido en estas dinámicas, ya se crean las propias gilipolleces que están diciendo. En cualquier caso, rescatar este fragmento de Escotado junto con Juan Carlos Monedero, en el que Monedero le reprochaba a Escotado las palabras de Juan Ramón Rayo, y Juan Ramón Rayo le daba una bonita reprimenda. Has encontrado un demonio en tus 3 grandes y voluminosos tomos, que es el comunismo.
donde has planteado que de alguna manera ese demonio del comunismo peca del mismo problema que peca el prohibicionismo de la droga, que es la construcción del miedo. Y estos volúmenes a muchos nos han dejado sorprendidos porque Escotado, ¿no? un antisistema, una persona que quería un libertario, que se iba a Vietnam a pelear junto con el Vietcong, que habría vías, ¿no? que de alguna manera nos convertían en desobedientes. De repente nos encontramos de alguna manera que se le ponen los vellos de punta cuando ve radical de a Rivera extrema derecha, levitar en las encuestas. Etcétera. Pues mira, a mí me ha dolido, creo que más que a nadie, cambiar de idea, porque había puesto tanto corazón, tanta esperanza en que el comunismo fuese la forma moderna del humanismo, que cuando pura y simplemente la experiencia demostró que me había equivocado, pues primero me abstuve durante varios años, no dije nada, ni siquiera a mi círculo inmediato. Y luego dije, aquí tengo una responsabilidad conmigo mismo y con los demás. Y ahí está, trabajé 20 años y escribí Los enemigos del comercio. Creo que son lecturas obligatorias, por aquello que decía Borges de 8 de cada 10 personas a las que usted admira son de derechas. Pero es que me ha dolido mucho, o sea, esto es la primera ocasión que tengo de decirlo. No es fácil cambiar de idea, sobre todo cuando has llegado a pensar, daría mi vida por matar a Franco. Darte cuenta de que Franco es un pequeño dictador comparado con lo que ha habido en el siglo XX. Déjame plantearte una duda que tengo yo, que no he militado nunca en ningún partido comunista y que no vengo de esa sensibilidad. ¿No es posible que los que os equivocasteis, ¿no? El apolítico, tío, es maravilloso. Tú has encontrado... No es fácil. No os equivoquéis ahora cuando criticáis cosas que, por ejemplo, yo sí comparto. No es posible que de alguna manera esa mirada que tuviste, estoy pensando no en tu caso, en otros casos más para mí más evidentes, como el de Jiménez Los Santos, ¿no? Donde Malraux, piensa en Malraux, en vehementes, ¿no? En Malraux, comunistas en y luego vehementes anticomunistas. De alguna manera la única coherencia que se mantiene es esa vehemencia. Hombre, Federico, ya le dije yo, ¿qué vehemente te pones? O sea, si llega a tener un poco más de paciencia, hubiera escrito un libro como el mío, ordenado por capítulos, secuenciado. Lo suyo es un borbotón, pero bastante parecido al mío. Es la desolación de haber pensado que el bien estaba allí, cuando luego la experiencia nos demostraba que estábamos equivocados. Entonces hemos sufrido mucho. Yo no sé hasta qué punto ha sufrido Federico, yo sí. Releerlo, estar abierto a cambiar de idea, Juan Carlos. Sí, yo no tengo ningún problema en cambiar de idea, pero tengo la sensación también, insisto, de que quizá una mirada muy parcial en determinado momento luego te lleva a una mirada también parcial y que os lleva a pensar que todos los que están mirando en la posibilidad de emancipación que hay, en las alternativas a lo que existe, están cometiendo los mismos errores que cometisteis vosotros cuando erais más jóvenes. Pero por eso fui a lo que me llamó Pablo y por eso estoy aquí contigo, porque yo estoy abierto. A mí dame una razón. Y la comentamos. Déjame plantearte, tuve una discusión... Tercer mes de heteropatriarcado acertijo. Aquí viene la parte de rayo. Discusión, no un debate, ¿no? Porque igual que tú haces, yo hago, ¿no? Me invitaron los jóvenes liberales, ¿no? Dice, además, desde un punto de vista moral, si el Estado ayuda a los discapacitados con tus impuestos, el generoso es el Estado. Tú te quedas como un individuo estándar. Si les ayudas tú, el generoso eres tú. Nos merman la capacidad de ser buenos, dice Toruk Miktau. Su congreso internacional, a un debate. Ahí estuvimos con Rayo. Un debate que fue amable e interesante, y en aquel debate me dijo Juan Ramón Rayo que tú no seas responsable de tus genes, de los genes que te han tocado, no me hace a mí responsable de los genes que te han tocado, ¿no? Y me pareció un poco estremecedora esa frase. A ver cómo lo interpretas, que no lo he cogido. De alguna manera él decía que allá cada uno con los genes que le han tocado, ¿no? Entonces no hagas a nadie responsable de los genes que te han tocado. Recuerdo que colgaron ese debate y una señora que cuidaba un hijo con síndrome de Down le parecía aberrante, ¿no? La frase, porque de alguna manera decía... ¿Lo ves? De hecho, vuelve aquí a intentar meter la interpretación, aunque en el contexto del debate no iba por este lado, pero vuelve aquí a volver a intentar meter la interpretación de que nos estaríamos refiriendo a personas discapacitadas, a personas que no pueden valerse para poder obrar en sociedad. Estamos regresando a algo que solventaron los neandertales, donde se ha demostrado que
en el 350.000 antes de Cristo, justo cuando empezamos a utilizar herramientas, empezamos a ser solidarios con los demás. Y se demuestra que en el 350.000 ya hay gente que está ayudando a otros que no se podían valer por sí mismos ni siquiera para masticar. Y resulta que ahora, en el siglo XXI, hay gente que dice, nah, si te han tocado malos genes, allá te las apañes tú como puedas. ¿Tú tienes una solución para evitar los malos genes? Sí, por supuesto. Hay una, cuando se ha generalizado la sanidad, los malos genes también han disminuido, ¿no? Ojalá, como un elemento. O sea, vete al médico a decir que has nacido envidioso, que te lo cure. Yo creo que no hay fármaco que cure la envidia. Tú planteas, y yo creo que... Y aquí claramente, Escotado lo reconduce, ¿sabes? Y no dice, no. Sí, claro, tú estás hablando, o tú estás oportunamente intentando utilizar las palabras de Juan Ramón Rayo para parecer o para intentar dar a entender que está defendiendo no sé qué tesis eugenésicas. Cuando realmente, ¿vale? En la misma comparación que estaba haciendo Rayo cuando hablaba de Messi o de Cristiano Ronaldo y demás, no se está refiriendo, o no se están refiriendo en el contexto de la conversación a gente con discapacidades y a gente que no puede obrar por ellas mismas, sino que se estarían refiriendo, en este caso, a gente con cualidades, probablemente muchas de ellas innatas, diferentes. Dile tú al médico, ¿vale?, que has salido envidioso, a ver cómo cojones curamos eso. Algo que evidentemente existe y se da. Hay malas personas, hay personas con un temperamento y con unas personalidades que son más sociales, más antisociales, menos antisociales, más egoístas, menos egoístas, más competitivas, menos competitivas y demás. Y a partir de eso, esperar que la distribución social de todos nuestros bienes y demás sea igualitaria, pues es poco menos que una quimera. Rayo hablaba del talento. Sí, bueno, Rayo hablaba del talento. Rayo hablaba de... Cuando habla de los genes en general, no habla necesariamente, para mí, no habla exclusivamente del talento. Habla de cómo de diferentes somos cada uno, ¿vale? A partir del contexto social en el que hemos crecido y a partir del ADN, tío, que viene marcado por nuestros padres. El fenotipo de cada uno, tío, que es una mezcla entre estas dos cosas, a lo largo de los años, pues... se plasma de forma distinta en las personas y tú no puedes pretender a partir de ahí, porque es imposible en unas cosas y probablemente también porque es indeseable, tú no puedes pretender que haya una igualdad distributiva en ese sentido para todo el mundo y que todo el mundo sea juzgado o tengamos como ideal de justicia que todo el mundo esté en igualdad de condiciones en ese contexto. No tiene ningún sentido. Rayo ha sacado un vídeo hoy sobre ese fragmento. Sí, lo hemos comentado ese vídeo. Venimos de ahí, de hecho. En fin, bifeo absurdo. Gente por Twitter intentando... no haciendo el ridículo, porque no están haciendo el ridículo. Lo que están haciendo es, de mala forma, sabiendo ahora mismo que Rayo se está convirtiendo en un referente bastante guay para los liberales y demás, pues es una forma de intentar intoxicar esta imagen y dibujarlo como si fuese, yo qué sé, una especie de aprendiz de Joseph Goebbels cuando no lo es en absoluto. Bastante más humanista la propuesta de Rayo en términos generales que la de estos personajes de aquí, desde luego.